Padre, te damos gracias por tu presencia aquí en este lugar. Te damos por tu Espíritu Santo, que tú nos mandaste aquí, que vive dentro de nosotros como creyentes. Tú prometes que Él es el que nos va a enseñar y darnos toda la verdad. Y en lo que honramos tu palabra aquí hoy día, oramos que seamos sensitivos a lo que tú nos hablas. No tenemos que pedir que tú nos hables. ¿Qué padre que tiene amor no tiene que hablar a los hijos, que no le habla? Eso es lo que hace amor. Tú hablas a nosotros. Nuestra parte es nosotros tener la voluntad de querer escuchar eso. Yo creo que cada uno de nosotros aquí recibamos ese mensaje diseñado específicamente para nosotros y para todas las personas que están aquí. Oramos por el ministerio de los niños aquí. Bendice esas vidas, a los que ellos escuchan, a los que le hablan de Jesús, que los ama y lo quiere, nunca lo va a desamparar. Padre, pedimos esto en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo del Señor dice, amén. Estamos aquí en el libro del Evangelio de Lucas. Se puede ir a Lucas 19. Casi 4,000 años atrás, Dios bajó a los vikingos y le dijo, tengo mandamientos que los ayudará a vivir mejores vidas. Los vikingos respondieron, ¿qué son mandamientos? El Señor dice, reglas para la vida. ¿Puedes darnos ejemplo? Dios dice, no matarás. No matarás, no les interesa. Entonces Dios fue a los italianos y le dijo, tengo mandamientos. Los italianos querían un ejemplo y el Señor le dijo, no robarás. ¿No robar? No nos interesa. Luego el Señor fue de los franceses diciendo, tengo mandamientos. Los franceses querían un ejemplo y el Señor les dice, no codiciarás a la mujer de tu vecino. Y dijeron los franceses que no les interesaba. Finalmente Dios fue a los judíos y les dijo, tengo mandamientos. ¿Mandamientos? Dijeron los judíos, ¿cuántos cuestan? Son gratis. Tomaremos 10. Y como sabes, los mandamientos son gratuitos y la salvación es gratuita. Pero vino a gran precio para Dios y ese precio sería pagado el viernes que viene. Viendo a Jesús que estaba guindado en esa cruz por nosotros. O sea, estamos aquí con el Domingo de Palmas, aquí en Lucas 19. Dice que entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para él que lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tenía prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comenzaba la bajada del Monte de Olivos, todos los seguidores empezaron a gritar y cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Si eres nuevo aquí en la fe y el Domingo de Palmas, hice el primer día de esta semana y conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Tan pronto como la iglesia se liberó de la persecución romana en el siglo IV, los fieles comenzaron a celebrar la procesión donde llevaban ramas de palmas y cantaban la hosana encontrada en Mateos 21. La mención más temprana del Domingo de Palmas conmemorado fuera de Jerusalén mismo se ve en el comienzo del siglo VIII. Vemos un resumen de la semana de la Pasión el sábado. El día antes de Domingo de Palmas, Jesús llegó y estoy preparado para el Domingo de Resurrección. Y es trágico que si vamos aquí y no pensamos de aquí hasta el próximo año. Esta semana es bien importante. Por eso que te aconsejamos que si puedes venir este jueves, ven también el viernes también. Porque esta es una semana bien, bien significante. Te prepara para el Domingo de Resurrección. Y para preparar esta semana, vamos a ver aquí, sobrepasar aquí. El sábado, el día antes del Domingo de Palmas, Jesús llegó de Betania y de su largo viaje de Jericó. Cuando llegó, fue ungido en una casa de Simón de leproso con un regalo generoso de perfume. Ese fue el sábado. El domingo, Jesús entró, hoy día, el día del Domingo de Palmas, Jesús entró a Jerusalén montado sobre un pollino ante una multitud con palmas, gritando, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Eso fue el domingo. El lunes, Jesús visita el templo y luego vuelve a Betanía para pasar la noche. Y pienso lo que pasa aquí, que ¿dónde está esta foto ahí? Estas computadoras, a lo mejor yo también lo mezclo aquí, perdón. Muchas veces soy yo que hace el error. Vamos a seguir. Vamos a seguir nomás. Hacer foto número 6. Entonces, el martes él caminó a Betanía, a Jerusalén. Jesús maldice la higuera. Luego va al templo donde echa a los mercaderes y de sus puestos, y una vez más regresa a Betanía para dormir. El miércoles, en camino de regreso a Jerusalén, los discípulos notan que la higuera que representa a Israel, que Jesús había maldecido, se había secado. Jesús luego va al templo nuevamente, donde la autoridad y enseñanza de Jesús es cuestionable e inspeccionada por los líderes religiosos. Esta misma tarde de miércoles, Jesús cruzó el valle de Cedrón y con sus discípulos va al monte de Olivos, donde da su discurso que es registrado en Mateo 24, 1 a 25, 46. Un total de 97 versículos. 97 versículos eso pasó el miércoles. Ahora, 2 cosas adicionales sucedieron el miércoles. Jesús predice que en 2 días sería crucificado y Judas hace planes para traicionar a Jesús, vendiéndolo a los líderes religiosos judíos. Otra vez, todo esto fue el miércoles. El jueves, Jesús y sus discípulos prepararon el cordero de Pascua y comieron su cena de Pascua juntos. La misma cena de Pascua que algunos que ustedes pueden venir aquí este jueves, que vamos a tener aquí. La misma cena después de Pascua, algunos de ustedes pueden estar aquí el jueves. Después de esta cena, Jesús y sus discípulos, menos Judas, llegaron al huerto de Getsemaní, cuando Jesús sufre agonía, esperando el horror de lo que sabía estaba a meras horas. Y yo pensando como lo que estaba él sufriendo aquí, Jesús en el jardín. Algunas personas no están de acuerdo con esto, pero Jesús estaba 100% Dios y 100% hombre. Y por eso Dios vive fuera de tiempo, Jesús vive fuera de tiempo. Y no sé cómo Jesús pudo no saber lo que esa experiencia se iba a sentir antes que lo haya pasado. ¿Tú te puedes imaginar qué debe ser estar en el jardín, sabiendo que horas hasta que te van a poner en esa cruz y saber el dolor de eso? Y vas a saber lo que va a ser eso y va a ser tan doloroso y tanto un terror de dolor para coger todos los pecados del mundo entero. Te puedes imaginar, sabiendo eso en avance en el jardín, sabiendo que en horas iba a pasar todo eso. Cuando se dicen que él estaba sufriendo la agonía, que él estaba sudando sangre, se puede entender. Y en ese mismo huerto del jueves de la noche, Jesús es traicionado por Judas a manos de aquellos que querían matarlo. Esa misma noche del jueves, Jesús es entregado al sumo sacerdote Anás y luego a Caifás. Temprano, esto fue todo el jueves. Temprano el viernes, Jesús es juzgado por este orden en el Sanedrín, que era la Corte Suprema Judía, y luego por Pilato, y después por Herodes Antipas, y Pilato por segunda vez. Después de estos juicios, el viernes en la mañana, Jesús es condenado a muerte por Pilato, y es llevado públicamente a Gólgota por la vía dolorosa, es crucificado a las 9. Lo pusieron en la cruz a las 9 y muere a las 3 de la tarde, que es exactamente el momento que el Cordero era sacrificado en el templo. Jesús es enterrado rápidamente esa misma tarde, el viernes, por 2 judíos religiosos que no querían violar el sábado trabajando en este día.
El, el sábado, el cuerpo de Jesús, esta vez todavía viernes. El sábado, el cuerpo de Jesús está en una tumba todo el día, que era el sábado judío, y los fariseos emplean guardias romanos para proteger a la tumba. El domingo, para asegurar que los discipulados no vengan y se roben el cuerpo y que digan que ya pasó la resurrección. Ese fue el sábado. El domingo, domingo de Pascuas, Jesús resucita de la muerte, donde llega a ser primer fruto de muchas más resurrecciones venideras, incluyendo la tuya. Ese fue el domingo. ¿Y qué domingo? Por eso que nos juntamos el próximo domingo, el domingo de resurrección. Y uno de los desafíos para preparar un mensaje para la semana de Pascua es que hay mucho material que cubrir. Todo lo que puede hacer es dar un breve resumen o enfocar en uno u otro dos aspectos del volumen de las Escrituras dedicadas a esta semana. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, casi mitad de 21 capítulos, 9 capítulos o 319 versículos están dedicados a la última semana de los 33 años de Jesús. 319 versículos. Entonces, este domingo de Palmas, quiero ver y enfocar cómo los eventos de la semana coinciden con la Pascua judía, celebrando la noche que, por simplemente colocar la sangre del cordero al dintel de la casa, el ángel de la muerte pasaba por su casa. Toda la semana judía Pascua trata de Dios librando a los israelitas de Egipto casi 1500 años antes. Vemos aquí Éxodo capítulo 12. Es aquí, luego Moisés mandando, antes que se haya ido de Israel, de Egipto, antes. Moisés mandó a llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo, vayan a seleccionar un cordero, un cabrito por cada de sus familiares y maten al animal para el Pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo, unten la sangre en la parte superior de ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando Él ve la sangre en la parte superior de ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de muerte entre a sus casas de ustedes y lo hiera de muerte. Recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberían obedecer para siempre. Y los judíos todavía observan eso hasta este día. Y haciendo una comparación aquí, habiendo que Jesús es la oveja sin mancha, esas personas que pusieron la sangre en las puertas no fueron más religiosos, no fueron así como mejor que otra persona, sino que ellos creían. Ellos tomaron a Dios por su palabra y hicieron lo que Él dice para que sean salvos. Y es la misma para nosotros. Los que estamos aquí, somos salvados, no somos salvados porque somos más religiosos, somos más santos, somos más santificados, somos más perfectos que otras personas. ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué tú puedes saber que tú vas al cielo? Porque Jesús murió por tus pecados. Tus pecados son perdonados, tus pagados. Tú, como esos israelitas que salieron de Egipto, tú actuaste en fe y aplicaste la sangre de Jesús en tu corazón pecaminoso y te perdonó y te hizo santo y te hizo dichoso en sus ojos. Igual como israelitas, ellos actuaron en eso, en ese mandamiento, y Dios los salvó. Y eso es perfecto, esa comparación. Ahora, antes del templo de Salomón que fue construido, antes del templo de Salomón, cada año, en el 14 de Nisan, antes de la noche, cada padre judío ponía sus manos sobre la cabeza del cordero de la Pascua, poniendo su peso sobre la cabeza del cordero para mantenerlo quieto.
Y la familia era instruida para encontrar este cordero 4 días antes del día de Pascua. Invitarlo a la casa, conocerlo, disfrutando el corderito aplicable y ponerle las manos sobre el padre de la cabeza. Y los niños estaban jugando con él y estaban pasando buen tiempo con esta oveja. El poner las manos del padre sobre la cabeza del cordero indicaba identificarse con el disfrutar de cordero y plena sustitución por el pecado puesto sobre el cordero. El padre entonces, con sus manos todavía sobre la cabeza, le cortaba el cuello y recogía la sangre y la aplicaba a los postes, el dintel de la puerta de la casa. La madre luego cocía el cordero sobre el fuego abierto y toda la familia comía la cena del Pascua, celebrando la liberación de Dios. Veremos el detalle de esta cena el jueves, lo vamos a hacer este jueves, esta cena de Pascuas. Es interesante que el estudio judío Rashi dice que solo una vez durante los 40 años en el desierto, los israelitas celebraron la Pascua solamente el primer año. Solamente el primer año en el desierto. Durante los restantes 39 años no había celebración de Pascua. Interesante. Ni se hacían circuncisiones durante 40 años. Josué 5:2 dice aquí. Dice aquí, Moisés murió, Josué está siguiendo adelante. En esos días el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Josué tuvo que circuncidarlos porque todos los hombres que tenían edad suficiente para ir a la guerra, cuando salieron de Egipto, habían muerto en el desierto. Todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero nunca de ellos que nacieron después de Éxodo, durante los años, nunca, ninguno de ellos durante esos años en el desierto fueron circuncidados. Entonces, ¿qué desobedientes fueron ellos? No solamente que no celebraron la cena de Pascuas, no circuncidaron a sus hijos tampoco. Todos esos 39 años. Pero, una vez cuando se completó el templo de Salomón, el año 957, desde ese tiempo en adelante todos los corderos de Pascuas debían ser sacrificados en el templo de Jerusalén. Entonces, el tiempo de Salomón hasta Jesús, 990 años, excepto durante el exilio, los corderos de Pascuas eran sacrificados solamente en el templo. Y escogiendo ese cordero, la que fue sacrificado en el templo por el templo, fue una celebración por sí mismo. Otra vez, en el día 10 de Nisan, 4 días antes del Pascua, el sumo sacerdote de los judíos pasaba por la puerta al norte de la ciudad de Jerusalén para poder buscar cuidadosamente y seleccionar el perfecto cordero sin mancha de la Pascua. Esto fue como vemos aquí, la otra foto aquí, como se ve el portón aquí de Damasco. Una vez que el sumo sacerdote encuentra el cordero, volvía a la ciudad por la puerta de Damasco con una gran alegría. Y entrar el sumo sacerdote nuevamente en la ciudad con el perfecto cordero de Pascua. Las multitudes de adoradores, que cuentan algunos que dicen, Josifos, había más de 2 millones de personas que estaban adorando todo esto. Imagínate, interesante. Y cada domingo de Palmas, todas estas personas que estaban adorando, ellos estaban llenando la ciudad, desde la puerta de Damasco hasta el templo, agitando hojas de palmas y cantando Salmo 118, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Cada año hacían eso. Y cada año que hicieron esto, Dios estaba preparando a su pueblo. Estaba preparando a su pueblo para Jesús. Llegó este mismo día y año, más de 2000 años atrás. Porque en ese domingo de Palmas, Jesús, el último cordero de Pascua, el Mesías que habían
estando esperando, entró a Jerusalén ese día exacto, más de 2000 años atrás, montando sobre un asno, probablemente, más que seguro, justo atrás de la procesión del sumo sacerdote. Yo amo eso. ¿Te imaginas eso? Todas las personas que estaban en las calles con todas esas palmas, gritando, Hosana, Hosana, bendecido es aquel que viene en el nombre del Señor. Están haciendo eso para el sumo sacerdote, que viene con la cabra, y a lo que entra el sumo sacerdote, de figura Jesús, caminando, entrando atrás de él. Y él gritando, Hosana, Hosana, bendecido que viene en el nombre, se lo está diciendo a Jesús. El sumo sacerdote y todas esas personas, qué irónico de eso. Bien interesante. En realidad, la multitud de la Pascua acababa de celebrar el segundo Cordero de Pascua que entró a la ciudad, como también el último Cordero sin mancha entró a la ciudad. Aunque continúa que pasan hay muchos celebración de Pascua, comida de Pascua, nunca de esos fueron a la dirección de Dios, porque el último Cordero se fue ofrecido este año. Exactamente de la misma manera, durante los siguientes años, 4 días, los 4 días, Jesús fue inspeccionado para que no tenga manchas y asegurarse que era puro, intachable el Cordero. Exactamente de la misma manera, durante los siguientes 4 días, Jesús también fue al templo para ser cuestionado y examinado por los líderes religiosos y maestros de la ley, que lo probaban para hacerlo tropezar con las palabras, pero no tuvieron éxito porque Él era el Cordero más inatachable y porque era el Cordero más perfecto y sin mancha. Y el paralelo de Jesús y el Cordero de la Pascua continúa. 4 días después, en el 10 de Nisan, el sumo sacerdote ataba al Cordero de la Pascua al altar a las 9 de la mañana. Una pregunta, ¿a qué hora fue Jesús clavado a la cruz? A las 9. Marcos 15 dice aquí, eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. El tiempo exacto cuando el Cordero de Pascua fue atado al altar. Jesús fue crucificado a las 9. ¿Y qué tiempo murió Jesús? A las 3. Marcos 15 dice aquí, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el versículo 37 dice aquí, entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Y otra vez esto refleja exacto de lo que el sumo sacerdote hacía cada año. Porque cada año, en el Pascua, la ley mosaica decía de que el Cordero debía ser sacrificado en la noche, que en el hebreo significa entre la noche, que era a las 3 de la tarde. Y para completar esas 2 fotografías perfectas a las 3 de la tarde, cuando el sumo sacerdote, a las 3, cuando el sumo sacerdote al altar ascendía al templo, en el altar, y tomaba el cuchillo para matar al Cordero de la Pascua, él gritaba en una voz alta, a las 3, consumado es. Lo han hecho por más de 100 años. ¿Qué dijo Jesús cuando clamó? Juan 19:30 dice aquí, después de probar el vino, Jesús dijo, todo está completo. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Y después que Jesús dio su espíritu, este año que nunca pasó, antes de los 990 años, en Mateo 27, de que en este momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en 2. Esto nunca había pasado. Ahora figúrate esto, cómo se había visto esto. Son las 3 de la tarde.
es oscuro, es oscuro. El sumo sacerdote está sacudido, un hombre proclamando por lo que está pasando, y por encima de eso, un hombre que fue proclamado, se ha sido proclamado por de Juan el Bautista, y una cada vez más grande grupo de sus propios escribas y fariseos como el Mesías, y también siendo el Mesías, está colgando en la cruz, y el sumo sacerdote está sacudido a la corte del cuello al Cordero y calma, consumando es, y gritando, consumando es, y velo. Entonces, esta cortina, 30 por 30 por 30 pies, y mínimo 4 pulgadas de grosor y de trama fina, se parte en dos. Puedes imaginarte el drama tremendo que eso agregaba el sumo sacerdote, agregaba 30 pies de alto y el sonido que hace. ¿Te puedes imaginar a lo que te puede ese sonido al sumo sacerdote parado a menos de 100 pies de la distancia? Y para añadir a la ansiedad de ese escenario, Dios incluye un terremoto para completar el cuadro. ¿Y alguna vez notaste que el Señor es más claro en la oscuridad? ¿Te has dado cuenta? Porque para mí, que el sonido son más profundos en la oscuridad. Y la cruz no estaba tan lejos del templo. Y si el sonido de ajetreo de los negocios se había mermado por un temor en la ciudad, que estaba todo oscuro en esa tarde, no es posible que el sumo sacerdote había oído a Jesús decir, consumado es. Y sí, y con eso, y vamos a decir que Caifás le cortó el cuello del Cordero del Pascua, y es un milisegundo antes de él mismo decir, clamar, escucha a Jesús. No tan lejos del templo, llorando esas mismas palabras. Antes, con Caifás ahí, y también dice Jesús, por obligación a la ley, decir, ¿qué escenario? Y un punto más. Durante la Pascua, los judíos habrían colgado un letrero en el cuello del Cordero del Pascua de cada familia como mascota temporal, con el nombre de que lo ofrecieron como sacrificio. Si tu nombre es apellido Ortiz, va a decir Ortiz, o Miller, va a decir Miller, o Wright, o Westafer. Y Jesús, el Cordero Perfecto, también tenía un letrero colgado sobre su cabeza. Y también tenía el nombre de lo que le ofrecía como sacrificio. Tú dices, pero ese letrero no tenía nombre propio. Tienes y no tienes razón. Juan 19:19 dice, y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía, Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Como muchos de ustedes saben, el tetragramatón es el nombre impronunciable hebreo de Dios. YHWH, que se dice Yahweh. En tiempos bíblicos, los mensajes a menudo eran escritos solo con la primera letra de cada palabra. Como ejemplo, en inglés, UPS es United Parcel Service. Entonces, en hebreo, las palabras para Yeshua, el nazareño, el Rey de los Judíos, es YHWH. El acrónimo YHWH. Y eso exactamente por el sumo sacerdote estaba molesto y demandó a Pilato cambiar su nombre, porque la señal en el hebreo proclamaba a Jesús como Dios. Y entonces este cordero último tenía el nombre de aquel que ofrecía el sacrificio en el letrero. Asimismo,
HWYH. Este tetragramatón tiene una historia interesante. Algunos dicen que YHWH y otros dicen YHWH. Los rabinos decían que una única manera de pronunciarlo es pasada por el orden de Moisés oralmente a los ancianos, pero se perdió en el año 586 a.C. Perdieron ese pronunciamiento del nombre de Dios. Y fue un momento en el comienzo cuando Moisés tuvo el descaro de preguntarle a Dios cuál era su nombre. Dios fue lo suficientemente misericordioso como responder: el nombre está grabado en el hebreo original YHWH o YBWH. Con el tiempo hemos agregado arbitrariamente una A o una E para obtener Yahweh. Pero los estudiados y los rabinos han notado que las letras YHWH representan sonidos respiratorios o constantes aspiradas. Cuando pronunciadas sin vocales intermedias, se escucha como que estás respirando. No puedes gritar, pero si tú lo dices debajo de voz, dice Yahweh, se dice así, Yahweh, como que estás respirando. Y así es. El primer llanto de un bebé, su primer aliento, dice el nombre de Dios. Yahweh, así. Un suspiro profundo grita su nombre. Un gemido o jadeo que es demasiado pesado para las meras palabras. Yahweh. Incluso un ateo diría su nombre sin darse cuenta de su propio aliento. Está dando un reconocimiento constante a Dios. Del mismo modo, una persona deja esta tierra con un último aliento cuando el nombre de Dios ya no está llenando sus pulmones. Entonces, cuando no puede pronunciar nada más, con esa última voz gritan el nombre de Dios, Yahweh. Entonces, cuando no puedo pronunciar nada más, no puedo pronunciar más nada, mi grito está gritando su nombre. Estar vivo significa que hablando su nombre constantemente, en la tristeza, respiramos fuertes suspiros. Yahweh, Yahweh. Entonces, se escucha más fuerte cuando estoy más quieto. En la alegría, nuestros pulmones se sienten como que si explotarán. Con miedo, contenemos la respiración y tenemos que decirles que respiremos despacio. Y para ayudarnos, y vamos a algo difícil, respiramos profundamente, respiramos hondo para encontrar nuestro coraje. Y si pensamos, cada respiración es dar alabanza a Dios, incluso en los momentos más difíciles. Esto es tan hermoso. Este pensamiento que Dios eligió darse un nombre que no podíamos evitar hablar cada momento que estamos vivos. Y esos somos todos nosotros, siempre, de lo que tú empiezas con tu vida hasta el final momento de tu vida. Cada respiración, de punto a punto, te estás dando alabanza a Dios, levantando, durmiendo, respirando el nombre de Dios en nuestros labios. Y ahora estamos, todos nosotros siempre te aconsejamos, si puedes aprender algo de aquí de hoy día. Cuando llegas al nombre de Jehová en el Testamento Viejo, cuando dices Yahweh, cuando lees la Biblia, te aconsejo, a lo que lees eso, aquí, silenciosamente, lo estás leyendo en frente de personas o tú solo, cuando llegues a esa palabra, te aconsejo que lo lees, que digas Yahweh, Yahweh. Y como te aconsejo aquí, cada oración que tú ores, cada respiración que tú respiras, date cuenta y alabas a Dios. Vamos a orar.
Padre, tú eres muy bueno, tú eres gracioso, tú eres amoroso. Amor, alguien aquí en esta mañana, escuchando en la radio o en internet, que nunca ha hecho una decisión de seguir a Jesús. Te aconsejo esta mañana que lo hagas. Si no, ahora, entonces, ¿cuándo? Qué momento más perfecto esta semana, perfecto tiempo, entrar en la Semana Santa con Jesús. Tú dándote cuenta por la primera vez a lo que celebras la resurrección que viene el domingo y el viernes, que Jesús guindado, perfecto, él murió por ti. Tú no viviste eso todavía, pero tú lo puedes hacer. Tú puedes tener esa experiencia. Esta semana, tú puedes venir aquí para el domingo de resurrección y Él, estando contento de que él dio resurrección por ti. Está aquí, qué perfecto tiempo para esto sería. Te aconsejo, amor, esta es una oración para ti, que tú puedes convertir tu vida otra vez a Dios. Amor, esta es la primera vez que estás invitando a Jesús a tu vida. Te invito, ora esto en tu corazón. Silenciosamente, Dios puede escuchar tu corazón. Repite en tu corazón, en esas respiraciones, en esos suspiros. Padre, te pido que me perdones por todos mis pecados. He hecho muchos errores y te pido que me perdones. Y si recibo la muerte de Jesucristo como mi Salvador, mi Rey, Él muriendo en esa cruz, para mis pecados sean pagados, Él muriendo en esa cruz, para que yo tenga vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias por morir por mí. Yo me arrepiento de todos mis pecados y yo escojo encaminar en una vida que te honre a ti, que te complazca a ti. Gracias, Jesús, por esta vida nueva. Si estás orando esta oración, ora esto en tu corazón también. Padre, gracias por salvarme hace años atrás. Y sí, quiero recometer mi vida a ti, servirte, de seguirte, vivir por ti, honrarte. No en una forma como mantener tu favor, sino como una forma de decir gracias por este regalo que no me merezco, de este regalo de salvación. Te amamos, te alabamos y pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Y todo el pueblo del Señor dice, amén. Por favor, párense por la última canción aquí de alabanza. Bendiciones, hermanas. Gracias.